Saludos, hoy es jueves 12 de febrero de 2026. Para el análisis de hoy tenemos sobre la mesa un artículo que a primera vista podría parecer de nicho, pero que esconde una filosofía muy interesante sobre el lujo y el diseño. Proviene de la publicación Relojes, Tiempo y Estilo. Se titula Correas para relojes de lujo, guía completa 2026 y lo firma Tony Mascaró. La premisa, la verdad, me pareció fascinante. Nos obsesionamos con el mecanismo de un reloj, los engranajes, las complicaciones, pero ignoramos la única parte que está en contacto constante con nuestra piel. El autor la llama la interfaz final o la arquitectura del tacto. Así que hoy vamos a explorar por qué la correa no es un simple accesorio, sino una pieza fundamental de la alta relojería. Totalmente. Y es que el artículo subvierte el orden habitual. Sostiene que un reloj de 10.000 euros puede sentirse como simple bisutería con una mala sujeción. La conversación sobre la calidad no empieza en el calibre, empieza en la piel. Es un cambio de perspectiva que, obliga a mirar los detalles que a menudo damos por sentados. Vamos a desgranar los materiales, la construcción y, como decías, la filosofía que se esconde detrás de una correa excepcional. De acuerdo, pues vamos a desglosar esto. El artículo entra de lleno en el mundo del cuero. Y lo primero que hace es una advertencia que he visto 1000 veces y nunca he entendido del todo. Habla de la etiqueta Genuine Leather, o cuero genuino, y dice básicamente que es una trampa, que es el escalón más bajo. La verdadera distinción, según el texto, está entre full grain y top grain. Es que aquí reside la clave de todo, en la integridad del material. Pensemos en una piel de animal. El full grain, o grano completo, utiliza la capa más externa, la epidermis, sin lijarla ni alterarla. Conserva la densidad de fibra original, los poros, las pequeñas imperfecciones. Vamos, todo lo que le da carácter. Por eso es el único cuero que puede desarrollar lo que el autor llama pátina. Ah, la famosa pátina. Siempre oigo esa palabra. ¿Qué significa exactamente en este contexto? No es solo que se ponga viejo y sucio, ¿verdad? Para nada. La pátina es un registro visual del tiempo. Como el cuero full grain respira y tiene los poros abiertos, pues absorbe los aceites de la piel, la luz solar, la fricción, y todo eso va oscureciendo y puliendo ciertas zonas, creando un color y una textura únicos para la persona que lo lleva. Por el contrario, el top grain es la misma capa de piel, pero a la que se le ha lijado la superficie para quitar esas imperfecciones. Claro, para que quede todo igual. Exacto. Y luego se le ha aplicado un acabado artificial. Gana en uniformidad, sí, pero pierde en durabilidad y sobre todo pierde esa capacidad de evolucionar. Entiendo. Es la diferencia entre algo que envejece y algo que simplemente se desgasta. De hecho, hay una cita en el texto que me encantó. Dice, el cuero no envejece, recuerda. Esto me lleva al siguiente punto, el curtido. El artículo presenta una dicotomía casi filosófica, ¿no? Vegetal frente a cromo. Casi una batalla de ideología, sí. El curtido vegetal es un proceso ancestral, increíblemente lento. Utiliza taninos naturales extraídos de cortezas de árbol, como el roble o el castaño. El cuero se sumerge en estas soluciones durante semanas, a veces meses. El resultado es un material firme, con un olor muy característico, que al principio puede ser algo rígido, pero con el uso desarrolla lo que el artículo llama una memoria ergonómica. O sea, se ablanda y se amolda perfectamente a la muñeca de su dueño. Suena muy romántico. Pero el artículo también dice que más del 90% del cuero mundial se curte al cromo. Si el vegetal es tan superior en carácter, ¿por qué esa desproporción? ¿Es solo una cuestión de coste? Es una combinación de coste, velocidad y versatilidad. El curtido al cromo se completa en un día. Utiliza sales de cromo, que estabilizan el colágeno de la piel de forma muy eficiente. Esto produce un cuero más blando desde el principio, más resistente al agua y que admite una paleta de colores vibrantes casi infinita. Algo muy difícil de lograr con taninos vegetales. La industria de la moda masiva depende de esto. Sin embargo, el artículo sugiere que este proceso, le quita el alma al material. Es un producto más estático, que no evoluciona de la misma manera. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque más allá del tipo de grano o el curtido, el autor habla de pieles con una mística casi legendaria. Menciona 3 en particular, que son como el santo grial de las correas. Sí, son 3 ejemplos muy potentes que ilustran hasta qué punto puede llegar la especialización. Primero, el Shell Cordovan. Y aquí está la sorpresa.
Técnicamente no es cuero, no es piel. ¿Cómo que no es piel? Es una membrana muscular que se encuentra bajo la piel en la grupa de los caballos de raza Percheron. Su estructura de fibra es tan densa y está tan impregnada de aceites naturales que es increíblemente duradera y resistente al agua. El texto lo describe a la perfección. Se pliega, no se arruga. Una correa de cordobán bien cuidada puede durar décadas. Un músculo de caballo. Eso no me lo esperaba. El segundo es más conocido, el aligator, pero con un matiz. Exacto. El matiz lo es todo. Con la piel de alligator, el secreto está en el corte. Para las correas de vestir, las más elegantes y caras, se utiliza la piel del vientre, que tiene escamas cuadradas y uniformes. Es un look muy simétrico y formal. Para diseños más deportivos o agresivos, como dice el texto, se usan los flancos o la cola, donde las escamas son redondas e irregulares. La elección del corte cambia por completo la personalidad del reloj. Y el último me dejó fascinada por su origen histórico, la piel de raya o galuchat. El galuchad es otro mundo. La superficie está cubierta de cientos de pequeñas perlas de dentina, lo que le da una dureza casi mineral y un brillo único. Es increíblemente resistente a la abrasión. De hecho, el artículo recuerda que los samuráis la usaban para forrar las empuñaduras de sus katanas. ¿De verdad? Sí, porque ofrecía un agarre excepcional, incluso con las manos mojadas o ensangrentadas. Poner eso en una correa de reloj es llevar un pedazo de historia y de ingeniería funcional en la muñeca. Toda esta tradición en el cuero es fascinante, pero vivimos en 2026. Me imagino que la tecnología de materiales también ha llegado a las muñecas, ¿no? ¿Qué pasa con las correas de caucho o silicona que vemos en tantos relojes deportivos? El artículo parece tener una opinión muy clara al respecto. Y muy tajante. Afirma que, para el conocedor, el debate entre caucho y silicona está cerrado. La silicona, aunque es barata y flexible, es un material poroso a nivel microscópico y tiene una carga estática que la convierte, y cito, en un imán de polvo. Totalmente de acuerdo, es una batalla perdida contra las pelusas, lo he sufrido. Tenía un reloj con una correa de silicona negra y parecía que llevaba una mascota de pelusa en la muñeca. Pues eso. Entonces, ¿cuál es la alternativa superior? El artículo habla del FKM. FKM. ¿Qué es eso? Son las siglas de fluoroelastómero. Y para entender por qué es superior, solo hay que mirar su origen, que el artículo destaca muy bien. No se diseñó para relojes, se diseñó para la industria aeroespacial y automotriz. Un momento, ¿me estás diciendo que el material de una correa de lujo viene de un motor de avión? Exactamente. Se usaba para sellar juntas y conductos en motores a reacción. Y eso nos da una idea de sus propiedades. Es un material prácticamente inerte. No le afectan los rayos UV, por lo que no pierde color ni se degrada con el sol. No absorbe aceites ni sudor, así que no coge olores. No se vuelve quebradizo con el tiempo. Y tiene un tacto denso y sedoso, muy diferente a la sensación pegajosa de la silicona. Es ingeniería de materiales pura, aplicada a la supervivencia estética y al confort diario. Popular, el sailcloth o tela de vela. ¿Cómo encajan todo esto? ¿Es solo una correa de tela? No, y ahí está la gracia. El sailcloth representa el equilibrio perfecto entre estética y funcionalidad. Por fuera tiene la apariencia de una correa textil elegante, a menudo de nylon con un patrón tejido. Pero la clave está en el interior. La capa que toca la piel suele ser de FKM o de caucho de alta calidad. Esto resuelve un dilema muy común. Claro. Quieres la resistencia al agua y al sudor de una correa técnica para un uso intensivo, pero sin renunciar a una estética que pueda funcionar en un entorno más formal. Entiendo. Es una solución de doble cara. Esto conecta con una pregunta que plantea el artículo. ¿Es el FKM mejor que el cuero? Y la respuesta que da me parece muy sensata. Sí, dice que no es una cuestión de superioridad, sino de adecuación. Son herramientas diferentes para trabajos diferentes. El cuero ofrece tradición, pátina y una elegancia clásica. El FKM ofrece una resistencia y una despreocupación absoluta. La elección depende del contexto, del reloj y del estilo de vida. No hay un ganador universal. Bien, entonces ya tenemos los materiales. Pero, ¿qué es lo que diferencia una correa excelente de una mediocre en su construcción? Me quedé con una frase del artículo muy directa. Si una marca no especifica cómo construye su correa, probablemente no quiera que lo sepas. Vamos a ver esos detalles que, según el texto, marcan la diferencia. El texto se centra en 3 elementos clave que son como la firma de un trabajo bien hecho. El primero es la construcción de los bordes. La técnica barata y común es el corte pintado.
Se cortan las capas de cuero y se pinta el borde con una especie de resina. Se ve bien al principio, pero con el tiempo y la flexión, esa pintura se agrieta y se desprende. Sí, eso lo he visto, que se empieza como a pelar por los lados. ¿Y cuál es la alternativa de calidad? La técnica superior se llama rembordé. En lugar de pintar el borde, la capa superior de cuero se estira, se pliega sobre el núcleo interior de la correa y se fusiona por debajo con el forro, sin costuras visibles en el canto. Es un proceso mucho más complejo que sella herméticamente la estructura. El autor lo llama, de forma muy poética, el sellado de los dioses. Crea un borde liso, redondeado y extremadamente duradero. Vale, bordes remborde. El segundo punto es la costura. Siempre he asumido que una máquina sería más precisa que una mano humana. ¿Por qué el artículo defiende tanto la costura manual, el llamado point de sellé? Es una cuestión de estructura, no de estética. La costura a máquina utiliza dos hilos separados, uno superior y otro inferior, que se entrelazan en el centro. Si un punto se rompe, se produce una reacción en cadena y la costura entera puede deshacerse, como cuando tiras de un hilo suelto en un jersey. Ah, claro. El punto de silla, en cambio, se hace a mano con un solo hilo y dos agujas que pasan por cada agujero en direcciones opuestas, creando un nudo independiente dentro de cada perforación. El artículo lo describe como redundancia estructural. Si un punto se rompe, el resto de la costura permanece intacta. Es la misma técnica que se usa para fabricar sillas de montar, donde un fallo estructural no es una opción. Ahora lo entiendo. Es una cuestión de seguridad. Y el tercer detalle es algo más sutil, el tapering. El tapering es el estrechamiento progresivo de la correa desde las asas del reloj hasta la hebilla. Por ejemplo, una correa puede medir 20 milímetros en la caja y estrecharse hasta 16 o 18 milímetros en la hebilla. Es un principio de proporciones clásicas que crea una línea mucho más elegante y estilizada. Reduce la masa visual y hace que el reloj se asiente mejor en la muñeca. Lo hace menos vasto, ¿no? Exacto. Sin embargo, fabricar una correa con tapering requiere patrones más complejos y más trabajo, por lo que la producción en masa a menudo lo ignora para ahorrar costes, haciendo correas rectas que resultan más toscas. Estos tres puntos, rembordé, point de Sellier y tapering, son las señales inequívocas de una construcción de alta gama. Más allá de la construcción, el artículo argumenta que cada tipo de correa cuenta una historia, que tiene una narrativa visual. Menciona las correas rally perforadas, que evocan los guantes de los pilotos de los años 60, o las de herencia militar, como las NATO. Exacto, y es un punto crucial. La correa contextualiza al reloj. Una correa NATO, que es una sola pieza de nylon que pasa por debajo de la caja, habla de un origen militar, de funcionalidad y seguridad. Si se rompe un pasador, el reloj no se cae. La correa MA de la Marine Nationale francesa, que menciona el texto, es un ejemplo aún más específico. Sí, esa me llamó la atención. Elástico de paracaídas. Elástico de paracaídas original. Es una solución brillante, nacida de la necesidad. Los buzos de combate necesitaban una correa que se ajustara sobre un traje de neopreno, pero que también sirviera sin él, y que se adaptara a los cambios de presión. El material elástico permite un ajuste perfecto y constante, y se adapta a los cambios de volumen de la muñeca durante el día. Es el máximo exponente de la función dictando la forma. Y esta búsqueda del ajuste perfecto nos lleva a la máxima expresión de personalización que describe el texto, el auge del bespoke. Las correas hechas a medida por artesanos mencionan nombres como Jacob Straps en España. Pero, ¿hasta qué punto llega esa personalización? ¿No se trata solo de elegir el color y la longitud correcta? Va mucho más allá. En un proceso bespoke, el cliente lo elige absolutamente todo. El tipo de piel y el corte específico. El grosor, que puede variar en décimas de milímetro para equilibrar perfectamente el peso de la caja del reloj. El forro, donde se pueden usar materiales como el cuero Thermat, que es hipoalergénico y resistente al sudor. La rigidez, el color del hilo, el estilo de la costura. Y lo más importante, la caída exacta sobre la muñeca. No se trata solo de que no sobre ni falte correa, sino de que el último agujero quede perfectamente centrado en la parte inferior de la muñeca. Esa frase del autor, el bespoke no es caro, es lento, y por eso importa, me ha dejado pensando. Vivimos en la era de la inmediatez, y aquí el valor se mide en paciencia. Parece que no estás comprando solo un objeto, sino el tiempo y la habilidad del artesano. Exactamente.
Y si conectamos esto con el panorama general, refleja una tendencia macro en el mundo del lujo. Un alejamiento de los logotipos y la ostentación hacia la artesanía, la historia personal y la personalización extrema. La correa deja de ser un accesorio intercambiable para convertirse, como dice el texto, en una extensión del ADN del propietario, una pieza tan única como el propio reloj. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué significa todo esto? Hemos pasado de la biología de la piel de un caballo al curtido con taninos, de ahí a la química de los fluoroelastómeros de un motor a reacción y finalmente a la forma en que se cose un borde a mano. La idea inicial de que la correa es la interfaz fundamental cobra muchísimo más sentido ahora. El artículo cierra con una reflexión que creo que lo resume todo de manera brillante. El verdadero lujo no es la ostentación, sino la ausencia de fricción. Una correa perfecta no es la que se ve más, sino la que se siente menos. Es aquella que desaparece de la conciencia y solo deja la presencia del tiempo en tu muñeca, sin apretar, sin rozar, sin molestar. El autor lo llama el isocronismo del confort. Isocronismo del confort, fantástico. Al final no son meros accesorios, son, como dice el artículo, la última palabra de un reloj que ya lo ha dicho todo. Una conclusión muy elocuente. Y esto nos deja con una idea para reflexionar. Si la parte de un objeto que más tocamos, nuestra interfaz directa con él, es tan crucial para la percepción de su calidad y su lujo, ¿qué nos dice eso sobre otros diseños en nuestra vida? Quizás nos hemos centrado tanto en las especificaciones internas de la tecnología, los gigahercios, los megapíxeles, que hemos olvidado la importancia de la carcasa de un teléfono, del peso de un bolígrafo o del tacto de los botones de un coche. Quizás el próximo gran salto no esté en los circuitos, sino en la arquitectura del tacto.